Bueno, vamos a seguir la elaboración del repositorio de contactos. Le hemos hecho un método que se llama getAll, que sabe traer toda la lista de contactos. Este es un método que devuelve una lista de contactos, ¿sí? Y la lista la devuelve en un enumerable, ¿sí? Un enumerable es una colección, digamos, de elementos, de objetos, ¿sí? Al pasarle entre los corchetes le decimos que es una colección de contactos. Y internamente lo que hace es instanciar agenda context y le pedimos, ¿sí?, en contactos que incluya las localidades y las devuelve como una lista, ¿sí? Ese return devuelve eso. Entonces después lo terminamos ocupando. Acá hicimos data grid contactos, data source es igual a repository contactos get all. Ahora tendríamos que ir por otro get all, pero un get all que sepa devolver filtrado, o sea, un get all que reciba un texto y devuelva los contactos que coincidan con ese texto, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí?, todo esto lo vamos a cortar por un ratito. Lo cortamos. Y vamos a hacer un muy parecido, ¿sí? Un data grid contactos.datasource. Vamos a decir que va a ser igual al repository contactos .getAll, pero un getAll que le vamos a pasar por parámetro el txt búsqueda.text. Se lo vamos a pasar por parámetro. Entonces, automáticamente lo que nos va a decir el repositorio es que no tiene un getAll que reciba texto, ¿sí? No lo tiene, y tienen razón, ¿sí? Entonces nos está dando error y tiene razón, ¿sí? Si nosotros nos venimos al repository, básicamente lo que vamos a necesitar acá es otro método, public, que devuelva un enumerable de contactos, que también sea getAll, pero que reciba un string que sea la búsqueda o la cadena de búsqueda, ¿sí?, o el filtro de búsqueda o el texto búsqueda. Si se me ocurre otro nombre, después venimos y lo cambiamos. Pero básicamente es un getAll que recibe un texto. Un getAll que recibe un texto. Entonces, ya al haber un getAll que recibe un texto, el lenguaje sabe que si llamamos a getAll y no le pasamos nada, viene por acá. Si llamamos a getAll y le pasamos un texto, viene por acá, ¿sí? A esto se le llama sobrecarga, ¿sí? La capacidad que tiene el lenguaje de tener los mismos métodos con diferentes cantidades de parámetros. Entonces, automáticamente sabe ir por un lado o por el otro. Así que ya acá no nos está dando más error, ¿eh? El getAll ahora, estamos pasando el txt búsqueda text y acá lo va a aprender a gestionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es instanciar agenda context y luego vamos a pegar eso que traíamos. Vamos a pegar eso que traíamos y a cambiarlo un poco. Esta era la línea que teníamos antes, ¿sí? Todo esto es lo que estaba ocurriendo allá. Pero acá no hay una grilla. Nosotros queremos que devuelva datos. Así que todo esto, hasta el igual, se va a ir. Y vamos a poner nada más que un return. Tampoco tenemos un objeto DB. Se llama context ahora nuestro objeto que gestiona la base de datos. Context. Entonces, vamos a poner context.
Entonces le pedimos a context los contactos donde el nombre contenga, y tenemos que trabajar con el string, no con el txt búsqueda, ¿sí? Con este texto búsqueda punto 3. Y donde el apellido contenga el texto búsqueda, o sea, lo que llega acá, ¿sí? Así que ahí hicimos un método, un getAll que recibe un texto que filtra los contactos teniendo en cuenta ese texto que llega y lo limpia de los espacios en blanco. E incluye también las localidades y lo hace buscando tanto en el nombre como en el apellido. Muy bien, entonces tenemos el repositorio ya que tiene dos métodos, uno el getAll sin parámetros, el otro el getAll con texto que recibe y hace el filtro de acuerdo a ese texto que recibe. Entonces, el cargar grilla va a tener dos caminos posibles, uno que llama al getAll sin parámetros y el getAll que llama con parámetros, ¿sí? Esto, si lo ejecutamos, debería estar trabajando con el filtrado, ¿sí? Es decir, ahora pongo Francesca, ahí está. Y se acuerdan que salíamos, volvíamos a entrar y respetaba esto, ¿sí? Controlen de que les funcione el filtrado. Bueno, la idea es tener esta clase, repositorio y contactos, que haga toda la gestión de todos los procesos que tengan que ver con los contactos. Entonces, el eliminar, por ejemplo, ¿sí? El proceso de eliminar también debería tener todo lo que tiene que ver con el código de la eliminación del contacto, ¿sí? La instanciación de la agenda context, la búsqueda del contacto que está por borrar, que lo remueve y que después guarda los cambios y todo esto, ¿sí? Todas esas líneas deberían cambiar y, o sea, deberían estar en otro lugar, ¿sí? Entonces, vamos a copiar este código y bueno, ya lo vamos a borrar. Y necesitamos entonces un método acá, público, puede no retornar nada, que se llame remove, de remover, de eliminar, que reciba por parámetros el ID a eliminar, que es un entero, necesitamos el agenda context y luego necesitamos obtener el contacto, o sea, pegamos el código que traíamos busca ese contacto y luego, usando este objeto context, llama al remove, ¿sí? Lo elimina y guarda los cambios. Estamos viéndolo de manera aislada al proceso de eliminación, en este caso, instanciando a la base de datos, a la clase que maneja la base de datos. Estamos pidiendo encontrarlo a ese contacto a partir de pasar el ID. Y una vez que lo tenemos, le pedimos, llamamos a contactos.remove, le decimos que lo borre y luego, muy importante, guardamos los cambios.
Así que el proceso de gestión de los datos estaría todo acá, el de eliminar. ¿Ok? ¿Cómo nos queda entonces acá, en el botón de eliminar? Bueno, no es necesario ya instanciar agenda context, no es necesario todo esto. Lo único que necesitamos es que este ID a borrar sea enviado al repository contactos. Se ve que no lo escribí bien. A ver cómo. Repository contactos. Punto remove y le pasamos el ID a borrar. Todo lo otro se va y el repositorio contacto se está encargando de borrar ahora. Con una sola línea se encarga de borrar. Y luego llamamos al cargar gris. Muy bien, tendríamos que ejecutarlo y probarlo a ver si elimina usando la clase repositorio. Así que acá teníamos algunas Francescas, varias, la 10, eliminar, ¿te aseguras de eliminar? Sí, y ahí ya se borró. Bueno, nos queda en el formulario de contactos el FRM nuevo editar contacto, ¿sí? Acá hay dos procesos. Uno es el de recuperación de los datos de un contacto y el otro es el de guardado, ¿sí? Cuando almacenamos o actualizamos, ¿sí? Así que el repository también deberíamos hacerle la capacidad de devolver un contacto. El getById, ¿sí? El getById va a quedar igual una sola línea acá, pero tenemos que tener un repository. Siempre que gestionamos datos, en vez de tener este agenda context, que ya lo vamos a sacar, deberíamos tener un repository. Eso sería repository contactos, igual a new repository contactos. En el repositorio entonces deberíamos tener, les decía, un método público que devuelva un contacto que sea get o getById. ¿Sí? Que nuevamente instancia agenda y devuelve, retorna context contactos find ID. Bueno, entonces, en el momento de que recupera los datos, ¿sí? Acá, que hace un contacto, lo va a hacer desde el repositorio. getById, así. Si lo probamos, básicamente tocamos acá, le damos modificar y esta recuperación de datos la hizo con el getById.